Es momento de entrevista en BTV Noticias y por estos días los operadores vinculados a la justicia están exteriorizando fuertes discrepancias respecto a la aplicación del Código del Proceso Penal, de esto y también de la situación de seguridad en general. Vamos a hablar a continuación con Miguel Barrios, que es secretario de Asuntos Legales del Sindicato Único de Policías del Uruguay. Gracias por estos minutos. Gracias a usted. Ustedes presentaron al Parlamento algunas modificaciones a lo que tiene que ver con los cambios que propone el Poder Ejecutivo al Código del Proceso Penal, fundamentalmente vinculados al procedimiento policial. ¿Cuáles son las cosas que creen que deberían tenerse en cuenta en una modificación del Código? Bueno, principalmente lo que hicimos fue un análisis de cómo impactó el nuevo Código del Procedimiento Penal sobre las normas de actuación de la Ley de Procedimiento Policial, que era preexistente, venía desde el 2008 en la administración de Turnet. A partir de allí notamos que había una suerte de retracción en algunos criterios que permitían el registro y también la identificación de personas en la vía pública. En función de eso hicimos algunas propuestas, vimos varios proyectos desde los que presentaron desde las filas del Poder Ejecutivo, también vimos algunos que presentaron a forma de sugerencia, como fue el que presentó el doctor y profesor Gabriel Valentín. Y a partir de allí hicimos un análisis de qué puntos teníamos coincidencias. Claro, en la práctica, ¿qué cosas a ustedes los ayudarían realmente? ¿Cuál de esos se acercaba más? Luego de que hicimos ese análisis, nos pareció que el de Valentín era el que se acercaba más y tomamos, se lo pedí personalmente a él, que nos proporcionara una copia, lo leímos, una vez analizado, le agregamos lo que nosotros, es decir, como una tercera propuesta de las que ya estaban presentadas por Ejecutivo, la que presentó el profesor Valentín, y la que presentamos nosotros, que tiene el agregado de cuáles son las necesidades en materia de procedimiento policial, digamos, para poder prevenir mejor, para poder dinamizar un poco lo que es la primera etapa del procedimiento policial. Concretamente, usted nombró recién el tema de la identificación de personas como uno de las cosas que necesitaban algún ajuste o que ustedes creen que necesitan algún ajuste. ¿Dónde encuentran allí los problemas? Bueno, a veces son cuestiones muy técnicas, muy finas, pero, por ejemplo, la identificación de personas no se puede hacer a cualquier persona. No se puede, la policía no puede parar en la calle a cualquiera porque le vea algo de sospecha. No, cuando tiene una razón fundada o motivos suficientes que lo convenzan de que esa persona puede estar involucrada, etcétera, puede hacerlo, pero no tiene esa facultad de hacerlo de forma discrecional. ¿Y ustedes creen que debería tener la facultad discrecional? Es que en ciertos contextos solamente la discrecionalidad, es decir, la identificación y el registro de forma aleatoria, sin tener una causa fundada, pero simplemente al mero hecho de tener esa facultad preventiva, va a traer soluciones a este punto, ¿no? ¿En qué casos, por ejemplo, se necesitaría? Porque vio que cuando se habla de darle facultades discrecionales siempre se abre el debate de hasta qué punto, después quién define qué es discrecional o qué no, o dónde estaba justificado. Claro. Bueno, en principio, la identificación, lo que tenemos para agregarle a lo propuesto por la identificación es que la identificación no siempre implica registro personal. A veces es solamente identificación personal. Y como está legislado en el CPP, esas normas, igual que las de registro personal, derogaron las que venían de la Ley de Procedimiento Policial. En ese contexto, para identificar a una persona, si se agotan los medios que dispone la ley, que es, bueno, la cédula u otros documentos, a través de las huellas, bajo autorización de firma, etcétera, se tiene que trasladar a la persona a una unidad policial. La más cercana, dice la norma, pero no todas, digamos que la más cercana en ese momento puede tener sistema de identificación. Entonces tenemos que trasladar a una persona que no sabemos quién es, digamos que tampoco tenemos certeza de que no tiene un requerimiento policial o judicial, sin tomar ninguna medida de seguridad, sin esposarlo, sin registrarlo. Voy en esa línea, ¿verdad? Ajá. Después tenemos un problema con los registros. Puntualmente es que los registros también se hacen por motivos fundados. Y como lo vemos todos en general, y como no estamos en la materia, decimos está perfecto. Pero los registros fundados, por ejemplo, así como está regulado hoy en el CPP, apelan en criollo un poco al olfato de la policía, ¿no? ¿Qué actitudes, qué cosas pueden levantar la sospecha de la policía? El delincuente avesado va a evadir todo eso
¿Y hoy ha cambiado? ¿En el último tiempo ha cambiado? Ha descendido muchísimo el nivel de registros personales. De hecho, que lo pongan como un requisito que se avise al fiscal previamente o posteriormente ya es una cuestión que enlentece el procedimiento policial de una manera importante. Pero sin perjuicio de eso, así como está legislado, no podría hacerse registro sistemático de lugares como cárceles, lugares como el Parlamento y lugares como el estadio, para mencionar solo algunos. ¿Y ustedes creen que debería cambiarse eso? Porque la norma, ya la ley del procedimiento policial decía, en el marco de un operativo debidamente dispuesto, podrá la policía, pero la causa para realizar registros de ese tipo, digamos que casi sistemáticos, era la seguridad propia de los funcionarios policiales intervinientes en el procedimiento, de las personas sometidas a registro o de ajenos terceros, ¿verdad? Personas que estaban circulando. Pero hoy, como está legislado, ese criterio, ese fundamento de seguridad propia desapareció. Así que tenemos que tener un fundamento de duda sobre la persona, sobre su actitud, si está vinculada a un delito, si lo cometió, lo acaba de cometer, etc. Entonces, todos los registros que se hacen en lugares públicos caerían. Esto lo hemos transmitido a diputados, senadores. Y lo que necesitamos, y así lo proponemos en el proyecto, es un registro, es decir, en la medida más amplia posible, de forma preventiva. El registro no quiere decir detención, el registro quiere decir que pues, la persona puede ser parada en la vía pública, ser identificada, registrada si es necesario, pero principalmente también esa misma norma tiene que amparar los lugares que se entiende que tiene que haber un registro de forma preceptiva. Barrios, el nuevo Código del Proceso Penal, usted en la práctica, ¿los ató de manos a los policías? Porque eso ha generado una controversia en el último tiempo. El Ministerio del Interior ha dicho que sí, que bueno, el propio Layera dijo que un poco los policías estaban desorientados de hasta dónde podían actuar y hasta dónde no. El fiscal de corte dijo, por ejemplo, me tienen un poco podrido eso de que la policía tiene las manos atadas, eso lo dijo a Metrópolis FM. ¿Cómo lo ve? Bueno, brevemente. En principio, el nuevo código, en la medida que se metió en el procedimiento policial a cambiar normas de cómo tiene que actuar la policía, generó cambios. Los cambios siempre tienen una demora en que el personal y las personas que tengan que cumplirlo se adapten. En sí lo que faltó fue formación, además de que los cambios de fondo, en principio la falta de formación enlentece la aplicación. Pero los cambios que se realizaron también no son de la altura técnica que estábamos esperando los policías. Eso también está reflejado en lo que estamos proponiendo a nivel parlamentario para que la Comisión de Constitución y Legislación lo tome en cuenta a la hora de legislar estas materias. Y digo solamente estas brevemente porque el proyecto del Poder Ejecutivo tiene 5 artículos. Nosotros hubiéramos propuesto mucho más. Lo que pasa es que la Comisión solamente está estudiando estas posibilidades. Miguel Barrios, quedará mucho para conversar sobre la situación de seguridad y la situación que están atravesando los policías en estos momentos. Gracias por estos minutos, por esta instancia. A ustedes, muchas gracias.